Hola Leo, buenos días, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para de esa manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y además a que veas el video completo para que nos apoyes con tu tiempo de visualización y que así también sepas cómo ganar premios. ¿Listo? Te cuento además que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual miraremos sobre el amor, la economía, la familia, todo lo que tú desees. Y te cuento que además vamos a ver qué rituales puedes hacer tú mismo o tú misma para la situación que nos muestre las cartas. Quiero comentarte adicionalmente que nuestros datos de lectura para la lectura privada están en el primer comentario. Hoy estamos en tu especial de amor, Leo. ¿Listo? Tu especial semanal. Recuerda que esta es una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad sexual a quien vaya dirigido y que si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento para dejarla en los comentarios. Me dice, no te está dejando ningún tren. No sé por qué algunos de ustedes sienten que en el amor ya se les acabó el tiempo o que estuvieron pues como muy viejos, muy viejas. No. Te dice, el tiempo no acabará tu juventud. También me resuena que para ciertos vínculos el tiempo que ha pasado no va a afectarles, ¿sí? Que hay amores que van a perdurar mucho más allá de lo que la gente tiene previsto. Tu segundo mensaje te dice, el amor te hará fértil. Veo que se aproximan embarazos en algunas conexiones que lo han estado deseando, lo han estado esperando. Y para otros la fertilidad implica buenos frutos, buenas cosechas. Y veo que se viene una etapa de mucha abundancia, de mucha felicidad y de mucha alegría y comprensión en el amor. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Finalmente, mira que te hace un llamado y te dice, protege lo que es sagrado. ¿Qué es sagrado para ti? ¿Será esa persona especial? ¿Será em, la, el vínculo que tienes con ellos, tu familia? Sí, entonces te está diciendo, o será tu corazón. Recuerda que también el libro sagrado nos dice, protege y guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces yo siento que viene una etapa bonita, pero te está diciendo, llega la etapa bonita y las buenas cosas, pero cuídalas, ¿sí? Entonces no vayas a descuidar lo que con tanto esfuerzo y con tanto amor el universo ha colocado en tu camino. Bueno, vamos a ver ahora qué iniciales hay en el amor importantes para estos días. ¿Listo? Vamos a ver entonces qué se aproxima. Recuerden que estas iniciales pueden ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a tu persona especial. Ok, tenemos aquí la letra y esta G que sí o sí quiere salir. Tenemos la U, la N, la L, la O, la X y la G. Recuerden que pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Comenzamos entonces esta primera parte, que es básicamente para los solteros. Recuerden que en mi lectura los solteros son los que no salen con nadie y no sienten nada por nadie más, ni siquiera por su ex. Están súper tranquilos. Vamos a ver entonces qué mensaje hay. Y tenemos al ángel Cupido. Mira exactamente quién te acaba de salir y esta carta dice, el amor tocará tu puerta, pero tendrás que elegir entre dos personas para un resultado próspero. Bueno, si tu panorama antes estaba como por allí abandonado, desolado, te está diciendo las cartas del día de hoy que estas cosas van a cambiar y que por el contrario ahora vas a tener que elegir, ¿sí?
Vamos a ver qué nos dice o qué nos clarifica más acerca de esta situación nuestro tarot. Y te invito a que mientras barajo digas tu nombre completo en voz alta o en tu mente. Tenemos la carta de la emperatriz, lo cual nos confirma la dualidad, ¿sí? También es una carta que nos habla de mucha sensualidad. Siento que podrías estar próximo a conocer a una persona con quien el vínculo sexual definitivamente va a ser muy fuerte, muy intenso. La carta de la emperatriz también es una carta que me habla acerca de progreso. Ya no te vas a sentir como con este estancamiento marcado en temas de amor, con este estancamiento fuerte en esta área de tu vida, sino que por el contrario vas a sentir que por primera vez las cosas fluyen. Aquí el rollo o el lío, sí, es que vas a estar entre dos personas y te dice, escoge a quien desde un inicio te brinde paz o te brinde tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque al lado de la carta del As de Bastos te dice, hay una persona con quien de entrada va a haber un mal inicio y malos inicios son malos finales. Una persona que te va a engañar, con quien luego podrías terminar decepcionado. Entonces la clave para escoger entre estos dos va a ser la persona que te brinde más paz y tranquilidad. Esa va a ser. Esta otra persona siento que tiene muchos problemas alrededor, ¿sí? Que no es una persona honesta, que no es una persona fiel, que no es una persona ni siquiera buena amiga, ¿sí? Por lo que me dice esta carta del Rey de Copas. Entonces, mantente como distante de esta situación. A veces siento que hay gente que escoge lo más difícil porque le gusta la adrenalina, porque le gusta lo complicado, porque sus esquemas mentales parece que están reforzándose una y otra vez al escoger a estas personas, pero hoy te dice, no, tienes que cambiar esto, tienes que atraer hacia ti, quedarte con personas que te brinden aprendizaje, que sean justas. Me dice que esta persona esta persona buena, digamos, aunque no me gusta encasillar en buenos y malos, pero esta persona con actitudes correctas hacia ti, la podrías estar conociendo a través de la familia, ¿sí? Y ten mucho cuidado, decídete pronto porque mira que al lado aparece la carta de la torre y es como que te dijera, si te demoras mucho en escoger, vas a terminar sin el pan y sin el queso. Entonces, yo siento que lo que más te conviene justo en este punto de la vida es tomar decisiones claras, que no te guíes simplemente por la parte sexual, te dice este caballo invertido, sino que te brindes una guía para escoger que tenga que ver con la parte espiritual, emocional, con la integridad que tiene la otra persona, ¿listo? Entonces eso es súper importante que lo tengas muy, muy presente. Vamos a pasar ahora a la lectura para todos aquellos que tienen un vínculo, una conexión con alguien. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposa, tu amante, tu ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Eso no afecta a esta lectura y quiero que mientras barajo digas el nombre de esta persona completo en voz alta o en tu mente para que conectemos más. Ok, mensaje para ti. Tenemos los cronos creativos. Me dice, eres una persona muy intelectual, con una inteligencia demasiado arrolladora, poseedora de grandes ideas. Siento que la solución para tu parte amorosa, para tu vínculo, tu conexión especial con esta personita, llega muy pronto y se te va a dar esa idea que te va a hacer ver las cosas con más claridad. De hecho, vas a decir, la solución estaba frente a mí y no la había visto de la manera que es.
¿ok? Bueno, vamos a barajar y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Quiero saber qué siente esta persona, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima para ustedes como pareja. Bueno, están muchas cartas invertidas, pero no todas son malas. ¿Y qué te aconseja el tarot? Bueno, yo ya voy viendo más o menos el panorama, pero les voy a ir explicando una a una las cartas. Cada una me representa algo en mi lectura. ¿Qué siente esta persona hacia ti? ¿Sí? Bueno, aquí yo veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Libra, Escorpio, Tauro, Virgo, Capricornio. El astro es un arcano mayor que cuando se encuentra invertido me dice que esta persona siente que sus esperanzas a tu lado no fueron realizadas, ¿sí? Siente mucho pesimismo, siente que hay inestabilidad, que contigo está pisando sobre un terreno no tan estable y esto le asusta un poco, ¿sabes? Yo pienso que esto podría ser una lectura en espejo, claro está, y yo pienso que esta persona en medio de todo cree que puede haber algún tipo de resolución, de curación, de sanación. Veo aquí también a Sagitario, algún tipo de solución para todo esto que se ha venido presentando en el camino. Me dice que esa persona debe tener mucho cuidado respecto a lo que quiere, porque a veces es como que toma decisiones impulsivas y de manera imprudente. Recordemos que la carta del anciano es la misma carta del ermitaño y es una carta que nos habla de madurez, de prudencia, de hacer las cosas de manera introspectiva primero y luego ver cuánto afecta esto a los demás. Y yo siento que esta persona a veces en sus actos es bastante impulsiva y toma decisiones. Mejor dicho, es como un fosforito, lo que lo dicen se lo creen y ahí se vuelve un incendio. Por otro lado, este caballero de espadas, al estar en su caballo y en la posición de lo que se espera de ti en este vínculo o en esta conexión, me dice que esta persona espera que tú logres luchar por la relación, que ya dejes de ser tan inestable. Pero siento que lo que esta persona está haciendo es proyectar, o sea, el inseguro es él o la insegura es ella, pero están proyectando como en ti. Mientras tú estás segura de tus sentimientos, esa persona no, pero te dice que eres tú el inseguro. Entonces esto como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, en lo que se aproxima, sí, que pues es bastante tensionante, déjame decirte, esta persona va a recibir una noticia imprevista o una sorpresa, ¿sí? En medio de todo esto malo, este 2 de bastos no es tan malo cuando está invertido y me dice, va a haber una sorpresa positiva, algo imprevisto, que te va a permitir solucionar toda esta situación. Creo que alguien va a hablar con tu persona especial y eso le va a ayudar como a cambiar la perspectiva y que puede ser una persona que menos te lo imaginas. Parte del consejo para los dos que a día de hoy les entregan las cartas es que hagan cierres efectivos de los problemas. Esta carta del inmortal invertido me dice que eh, tanto tu persona especial como a ti a veces es como si no hablaran las cosas, como si no se solucionaran entre ustedes dos, sino que pasan los problemas, las dificultades, las peleas, no se habla, sino que luego se hace como si nada pasara y que eso no está bien, que por eso hay tanta inestabilidad en este vínculo o en esta conexión, que esta es una idea para que puedas mejorar tu conexión porque siento que hay peleas incluso inconclusas, temas que no se hablan bien, que no se sacan sobre la mesa y que eso se presta para pensar que el otro es el enemigo en vez de pensar que es nuestra pareja. ¿Listo? Ese es el consejo que te dan las cartas. Gracias por escucharnos. Te invito a suscribirte. Por ahí llegó mi rosquita caleña, mi galletica wafer, el cachorrito nuevo. Y te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video.
escucharnos. Siempre dejarnos un emoji de corazones en los comentarios, así sabré que llegaste hasta el final y puedes participar por una lectura privada que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Te quiero mucho, te llevo en mi corazón. Un abrazo enorme, mis leoncitos hermosos.